Zendoya es una persona normal, más bien tímida y un poco introvertida, ¿no? Pero muy amante del arte en general. Empecé, bueno, me gustaba mucho la pintura, estudié historia del arte y me empecé a interesar más por la fotografía. Bueno, hace muchos años yo vivía en Burdeos y bueno, empecé a mirar, bueno, exposiciones, había ahí buenas librerías y empecé a comprar libros de fotografía. Pero ha sido sobre todo, la verdad, ya cuando vine a vivir de manera más fija a Hondarribia, que empecé a conocer a más gente, fotógrafos también, ¿no? Y fue un momento en que se lanzó, bueno, aumentó muchísimo la producción de fotolibros, ¿no? Se publicaban muchísimos. Y entonces es cuando, bueno, yo compraba cada vez más libros y al conocer a la gente, que eso es lo que me ha permitido bueno, la fotografía y la colección en general, ¿no? La colección nació porque la gente me decía que buena colección tenía, porque yo solo compraba libros, ¿no? Entonces ha sido así un poco las ganas de compartirla y de abrirla más al público. Pero yo por lo demás soy una persona muy normal, que he tenido un poco la suerte de poder hacer realmente, bueno, una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Que es poder, bueno, pues convivir con estos libros bueno, es como ya una pasión, ¿no? Es un fin. Yo diría que para mí lo más importante es un poco la emoción que te transmite, ¿no? Bueno, que un autor cuente una historia, porque al final es un fotolibro, ¿no? Es una obra de un autor que te cuenta una historia a través de la fotografía. Entonces, bueno, pues no sé, a mí eso sí me provoca una emoción, la verdad. Yo descubro, bueno, descubro mucho del mundo y de mí misma en los libros de fotografía. Y bueno, vas descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Conoces a un autor, te gusta un libro y ya quieres comprar todos los libros que saca el autor, ¿no? Por lo menos te interesa mucho y ya te acercas al autor de esa manera, ¿no? Las redes sociales a mí me han ayudado mucho en ese sentido, ¿no? Conoces, bueno, cosas que pasan en Japón, que se hacen, ¿no? Aquí estamos en un sitio que está muy bien, pero está un poco como a la periferia un poco de los grandes centros, igual en ese sentido, ¿no? Hay temas que sé que son interesantes para la colección, ¿no? Que sí que conviene tener, que igual a mí personalmente igual me interesarían menos, pero que ahora compro también porque pienso que es interesante para la colección, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Calais, los emigrantes, ¿no? Hubo bastantes libros, bueno, sobre el movimiento feminista también, sí que procuro, aunque bueno, nunca hay suficientes libros de mujeres, eso, bueno, también lo reivindico, bueno, pues tratar de buscar más libros de mujeres. A ver, que hay 100.000 temas, en la colección hay muchos libros hechos a mano también, ¿no? Que ese es bueno, uno de los aspectos que también me gusta mucho, ¿no? Como, pues bueno, el libro como tal, ¿no? El objeto. Este es un libro hecho a mano, este otro viene de Japón, también es un libro hecho a mano. Un taller bueno, que es bueno, bastante famoso, ¿no? Que los autores llevan ahí una maqueta, pero confeccionan el libro completamente en ese taller, lo imprimen, lo cosen, en fin. En casa, bueno, era la verdad, cuando había de 2.500 más, era ya complicado. Venía gente a verlos, venían algunos alumnos de escuelas de fotografía, y bueno, entonces sí que surgió la idea así de poder compartirlo más fácilmente, ¿no? Firmamos un contrato con el Museo San Telmo para poder dejarlos ahí, bueno, que estuviesen a la vista de todos, ¿no? En un sitio público que no costará dinero porque puedes entrar directamente a la biblioteca sin pagar entrada al museo, sin tener cuota de nada, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería. Y también generamos actividades, encuentros, algunos talleres también dentro del marco del museo, ¿no? Entonces eso, bueno, pues sí, también es interesante. Teresa Uceda, que es una chica francesa, lanzó la idea, pues yo creo que fue el 14 de marzo, y cuajó enseguida, muchísima gente se apuntó, y lo que pensábamos que iba a ser una cosa como de 4 o 5, pues nos juntamos en 3 o 4 días casi 50 personas, ¿no? Y entonces pues los autores les pedimos que nos mandaran entre 2 y 5 fotos cada uno. Bueno, en blanco y negro, primero porque iba a ser mucho más homogéneo para el libro, ¿no? Segundo, barato, también más barato, pero también porque, bueno, yo creo que el tema daba cierta solemnidad, ¿no? En fin, la idea era que mandaran fotos sacadas durante el confinamiento. A poder ser dentro de casa,
Bueno, luego había gente que tenía jardín, por ejemplo, que por unas circunstancias se podía mover un poquito más, pero casi todas, a ver, muchísimas están sacadas dentro de casa o en interiores, ¿no? Pues mostrando un poco la idea del confinamiento, ¿no? Tuvimos que escoger un poco, cuando nos mandaron 5, pues un poco ver cómo iba a encajar mejor, ¿no?, en el libro, y hacer el trabajo de edición, que es pues contar un poco una historia, ¿no? Este es un fotógrafo, Blas González, que es de gallego, yo creo, por ejemplo, pues bueno, es un autorretrato, ¿no?, como enjaulado, digamos, ¿no? Y esta es una foto de su abuela metido en una bolsita de plástico que no se podía ni tocar ni acercar a su abuela. Pues un fotógrafo francés que lo que veía a través de su ventana, tenía un jardín grande, y este es su hija, ¿no?, que estaba... Hay fotos que son más, ¿no?, más duras, que reflejan más la ansiedad un poco, cosas más tiernas, ¿no? Yo creo que el libro refleja un poco bien todo ese momento de incertidumbre, de miedo, de ansiedades, ¿no? Y lo que a mí también nos ha gustado mucho a Teresa y a mí es que es una mezcla de fotógrafos muy variada, ¿no? Hay, bueno, mujeres y hombres, hay fotógrafos conocidos que ya han publicado libros y otros que era la primera vez que publicaban, ¿no?, una foto en un libro. Sí que queríamos guardar las 2 fotos por autor, la doble página, o sea, que no iba a haber una foto de un autor en una página y luego más lejos otra, ¿no? Y luego pues mandaron a la imprenta la primera prueba, que había que ajustar, ¿no?, los tonos, en fin, algunas fotos estaban mejor que otras. Y la verdad que yo también debo decir que eso durante el confinamiento a mí me ha venido muy bien todo este trabajo, ha sido intenso, pero me ha permitido no pensar en otras cosas. La primera idea era hacer 100 o 150, pero claro, ya con 48 autores nos dijeron, no, yo quiero 3, yo quiero 4 o 5. Hicimos una preventa, porque esto es autofinanciado también, ¿no?, autoeditado, autofinanciado. Y es verdad que la idea también fue enseguida que nadie iba a ganar ningún dinero y que lo que sacáramos con la venta iba a ir al personal sanitario, ¿no?, a un hospital de Algeciras. Surgió por una persona que conocíamos, una fotógrafa, por otra parte, que es radióloga, de Algeciras, que ella no sabía nada, porque cuando decidimos Algeciras se quedó muy extrañada. Y yo veía que ella ponía fotos, pues bolsas de basura para que no tenían blusas, ¿no?, que no tenían material, que recibían donaciones porque no tenían material. El dinero ha sido para comprar mascarillas, guantes, blusas, un material muy básico, pero que era muy necesario, ¿no? La fotografía es un medio de expresión, como muchos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido siempre seguirá, ¿no? Bueno, necesitamos, no sé, expresarnos, sacar nuestros sentimientos. A ver, que la imagen es verdad que está cambiando muchísimo, ¿no? El mundo está cambiando mucho, o sea que, bueno, hay que adaptarse. A ver, el panorama profesional yo creo que ha cambiado mucho para los fotoperiodistas, básicamente muchísimo, ¿no? Porque ahora efectivamente todo el mundo tiene, a ver, puedes grabar con tu móvil en algún momento y que la televisión compre esa grabación, ¿no? Todo el mundo tiene cámaras, todo el mundo tiene... Las redes sociales están llenas, invadidas, son millones y millones de fotografías. Entonces, bueno, pues cómo se puede abarcar eso, no sé, yo creo que nos tenemos que adaptar todos, ¿no? Pero a pesar de todo lo digital, yo veo que hay muchos jóvenes que están sacando con carretes todavía, ¿no? Yo creo que la fotografía analógica nunca se fue. Los jóvenes hacen muchísimos fanzines, salen muchísimos, o sea que el papel no va a desaparecer. Y los libros siguen saliendo, hay cantidad de editoriales, bueno, a nivel mundial es enorme, ¿no?, la producción que hay. Bueno, editoriales igual grandes, las clásicas de toda la vida, se han tenido que adaptar un poco, pero han salido nuevas, bueno, pues más, no sé, más autoedición, ¿no?, con menos medios, pero mucho entusiasmo. El fotolibro nunca tiene una edición, unas tiradas muy grandes, porque en principio es caro, pero bueno, Novis Corpus se ha vendido a 12 euros, entonces se puede hacer cosas baratas todavía, sí, ¿no? Sigue siendo esto de contar historias, yo creo que sí, a mí además esa parte me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, no sé, yo es que ya tengo unos años también, entonces me gusta pensar que
que seguirá habiendo fotografía en papel y fotografía en libros, ¿no? Porque al final el libro es que es, bueno, está hecho para pasarlo de uno a otro, ¿no? Para compartirlo, para, pues sí, ¿no? Pues para compartir ideas y que fluyan, ¿no? Hay un fotógrafo, Juan Anrequena, y él dice que haz que fluya, ¿no? Entonces yo creo que eso es a la vez la imagen líquida digital, ¿no? Que fluye tanto, que se expande por todo, pero también es un poco, ¿no? De compartir una idea, una emoción. Eso yo quiero pensar que seguirá siendo, ¿no?